¿Alguna vez alguien le dijo que necesitaba ganar mucho dinero para poder invertir y construir un futuro financiero sólido? Esa es precisamente una de las mentiras más repetidas y más dañinas que circulan en el mundo de las finanzas personales. Y hoy se va a demostrar con números reales, con situaciones concretas y con una historia que muchas personas podrían reconocer como propia, que esa creencia no solo es falsa, sino que ha sido el principal obstáculo que ha impedido a millones de personas latinoamericanas comenzar a construir riqueza desde donde están. La historia que se va a contar en este contenido no es la de un joven que heredó dinero, ni la de alguien que encontró un negocio mágico que lo hizo millonario de la noche a la mañana. Es la historia de alguien que ganaba exactamente $900 al mes, con deudas pendientes, con responsabilidades familiares y con la misma sensación que probablemente tiene quien está leyendo esto ahora mismo. La sensación de que el dinero nunca alcanza y de que invertir es algo que otros hacen, no uno. Sin embargo, esa persona tomó una decisión que cambió la dirección de su vida financiera. No fue una decisión espectacular. No implicó ganar más dinero de un día para otro. No requirió de un préstamo, ni de un golpe de suerte. La decisión fue simplemente cambiar la forma en que veía su dinero y la forma en que lo administraba, con un sistema sencillo, replicable y diseñado específicamente para quienes tienen ingresos modestos. Lo primero que hay que entender es que invertir no es un privilegio de los ricos. Invertir es una herramienta, y como toda herramienta, su efectividad no depende de cuánto dinero se tenga, sino de cómo se usa. Un martillo en manos de alguien que no sabe clavarlo puede ser inútil, pero en manos de quien conoce la técnica, construye casas. Lo mismo ocurre con el dinero y con la inversión. Muchas personas piensan que necesitan tener $10,000 ahorrados antes de empezar a invertir. Otras creen que deben esperar a pagar todas sus deudas primero. Otras simplemente asumen que con lo que ganan es imposible que sobre algo para destinar a una inversión. Todas esas creencias tienen algo en común. Son excusas disfrazadas de realismo. Y ese disfraz ha convencido a generaciones enteras de permanecer atrapadas en el ciclo de ganar, gastar y quedarse sin nada. La realidad es que el proceso de construir riqueza comienza mucho antes de tener grandes sumas de dinero. Comienza con un cambio de mentalidad, con entender que cada peso, cada dólar, cada centavo que se gana, es una semilla que puede plantarse o puede tirarse. Y la diferencia entre quien planta y quien tira no es el tamaño de la semilla, sino la decisión de plantarla. Cuando esa persona que ganaba $900 al mes decidió empezar a invertir, lo primero que hizo fue enfrentarse a su propia realidad financiera sin evasiones. Eso significa sentarse con un papel y un lápiz, o con una hoja de cálculo si se prefiere la tecnología, y escribir con honestidad cuánto entraba y cuánto salía cada mes. Ese ejercicio, que parece simple, es para muchas personas el más aterrador de todos, porque muestra sin filtros la distancia entre lo que se cree que se gasta y lo que realmente se gasta. El resultado fue revelador. De $900 de ingreso mensual, los gastos esenciales, es decir, arriendo o hipoteca, alimentación, transporte, servicios públicos y deudas básicas, sumaban aproximadamente $650. Eso dejaba un margen de $250 al mes que, hasta ese momento, desaparecía sin dejar rastro. No en inversiones, no en ahorros, sino en gastos pequeños, imperceptibles, cotidianos, que individualmente parecen insignificantes, pero que sumados al final del mes representan una cantidad considerable. Ese fenómeno tiene un nombre. Se llama inflación del estilo de vida, y es uno de los enemigos más silenciosos de las finanzas personales. Ocurre cuando cada vez que una persona tiene un poco de dinero extra, en lugar de destinarlo a algo productivo, simplemente eleva su nivel de consumo sin darse cuenta. Un café más caro aquí, una salida más a la semana allá, una suscripción que no se usa pero que sigue debitando mes a mes. Identificar esa inflación fue el primer gran paso. El segundo fue tomar una decisión radical en términos de mentalidad. Decidir que ese margen de $250 no volvería a desaparecer sin cumplir un propósito definido. Para eso se necesitaba un sistema, y el sistema que se adoptó
fue una versión adaptada de uno de los métodos de distribución del ingreso más conocidos y más efectivos en el mundo de las finanzas personales. Ese método se conoce comúnmente como la regla 50-30-20 y establece que el 50% del ingreso debe destinarse a necesidades esenciales, el 30% a deseos o gastos variables y el 20% a ahorro e inversión. Sin embargo, cuando los ingresos son ajustados, esa fórmula requiere ajustes, porque la realidad de alguien que gana $900 no es la misma que la de alguien que gana 5.000. La versión adaptada que se implementó en este caso fue la siguiente: 50% para necesidades, es decir, $450 para cubrir lo esencial. 20% para el pago de deudas y la construcción de un fondo de emergencia, equivalente a $180. 20% destinado directamente a inversión, otros $180. Y el 10% restante, $90, reservado para educación financiera, es decir, para aprender más sobre cómo hacer que ese dinero trabajara mejor. Esa última categoría, la de educación financiera, es la que más frecuentemente se ignora y la que, paradójicamente, produce los retornos más altos a largo plazo. Invertir en aprender sobre finanzas, sobre instrumentos de inversión, sobre psicología del dinero, es una inversión que se paga sola con creces, porque el conocimiento adquirido multiplica la efectividad de cada decisión financiera futura. Ahora bien, implementar ese sistema requirió enfrentar una incomodidad inevitable, la de vivir con menos de lo que se estaba acostumbrado a gastar. Reducir los gastos variables de $300, que era aproximadamente lo que antes desaparecía en compras no esenciales, a $180 no fue fácil al principio. Pero fue posible, y esa posibilidad es justamente lo que este contenido busca demostrar. La primera medida que se tomó fue hacer un inventario de suscripciones. Plataformas de streaming, aplicaciones pagadas, membresías que se habían contratado con buena intención, pero que llevaban meses sin usarse. Al sumar esas suscripciones, el total mensual era de $42. $42 que simplemente se estaban regalando a empresas que ofrecen servicios no utilizados. Cancelar la mayoría de ellas no generó ningún sacrificio real en la calidad de vida, pero sí liberó un capital que empezó a trabajar con un propósito distinto. La segunda medida fue revisar los gastos en alimentación. No se trata de comer menos ni de vivir de manera austera y miserable, porque ese enfoque es insostenible y contraproducente. Se trata de comer de manera más inteligente. Planificar las comidas de la semana con anticipación, hacer una lista del mercado y respetarla, cocinar en casa con más frecuencia y reducir los pedidos a domicilio de 5 veces por semana a 2. Generó un ahorro de aproximadamente $45 mensuales adicionales. Con esos dos ajustes simples, sin dramas ni privaciones extremas, se liberaron casi $90 adicionales al mes que antes simplemente se evaporaban. Eso significó que el margen real disponible para inversión y educación financiera pasó de ser teórico a ser completamente real y sostenible. El siguiente paso fue definir en qué se iba a invertir. Y aquí es donde muchas personas cometen el error de paralizarse por el exceso de información. El mundo financiero está lleno de opciones, de terminologías complejas y de voces que ofrecen el mejor instrumento de inversión con promesas de rendimientos extraordinarios. Ante esa avalancha de posibilidades, la parálisis es comprensible, pero también es cara, porque cada mes que pasa sin invertir es un mes de interés compuesto perdido para siempre. La estrategia que se adoptó fue empezar simple. No el instrumento más sofisticado, no el que prometía el mayor rendimiento, sino el que ofrecía la mejor combinación de accesibilidad, liquidez y solidez para alguien que estaba comenzando. El primer destino de inversión fue un fondo de emergencia, y aunque técnicamente no es una inversión en el sentido tradicional, es el cimiento sin el cual ninguna estrategia de inversión puede sostenerse. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero líquido equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos esenciales, diseñado para absorber imprevistos sin que sea necesario endeudarse o liquidar inversiones a destiempo. Para alguien con gastos esenciales de $650,
un fondo de emergencia básico de 3 meses equivale a $1.950. Eso fue el primer objetivo concreto que se trazó. Construir ese fondo tomó aproximadamente 3 meses, destinando 120 de los $180 mensuales del bloque de deudas y emergencias al fondo, y los 60 restantes al pago acelerado de la deuda de menor saldo, aplicando una estrategia conocida como el método bola de nieve, que consiste en atacar primero las deudas más pequeñas para ganar momentum psicológico y liberar flujo de caja progresivamente. Una vez que el fondo de emergencia estuvo en su nivel mínimo, la atención se concentró completamente en la inversión. Y la primera pregunta que surgió fue la misma que se hace cualquier persona que empieza. Con $180 al mes, ¿en qué se puede invertir que valga la pena? La respuesta sorprendió incluso a quien la estaba descubriendo por primera vez. Hoy existen plataformas e instrumentos de inversión que permiten comenzar con montos tan pequeños como $1. Eso no existía hace 20 años. La democratización de las finanzas, impulsada por la tecnología, ha abierto puertas que antes estaban reservadas exclusivamente para quienes tenían grandes capitales. El primer instrumento que se incorporó al portafolio fue un fondo de inversión indexado, también conocido como ETF, por sus siglas en inglés, que en español significa Fondo Cotizado en Bolsa. Un ETF es, simplificando al máximo, una cesta de acciones de múltiples empresas que se compra y se vende en la bolsa como si fuera una sola acción. La ventaja principal es que al comprar un solo ETF, se está invirtiendo automáticamente en decenas o cientos de empresas al mismo tiempo, lo que reduce el riesgo de manera significativa. La razón por la que los fondos indexados son tan recomendados para quienes comienzan a invertir con poco capital es que tienen costos muy bajos. No requieren un análisis profundo de empresas individuales, y históricamente han demostrado un rendimiento promedio anual de entre 7 y 10% en términos reales, es decir, descontando la inflación, en períodos de tiempo largos. Con 120 de los $180 mensuales destinados a inversión, se comenzó a comprar participaciones en un ETF que replica el índice S&P 500, que es el índice bursátil que agrupa a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Los $60 restantes se destinaron a una cuenta de ahorro de alto rendimiento, que ofrecía un interés anual del 4.5%, significativamente mayor al de una cuenta de ahorro tradicional. El primer mes, la cantidad invertida en el ETF fue tan pequeña que resultaba casi simbólica. Pero la clave no estaba en el tamaño de la inversión inicial, sino en la constancia. Invertir la misma cantidad todos los meses, independientemente de si el mercado esté subiendo o bajando, es una estrategia conocida como promediación del costo en dólares, o dollar cost averaging en inglés, y es una de las más poderosas para quienes invierten a largo plazo con montos regulares. Esta estrategia tiene una ventaja matemática elegante. Cuando el mercado baja y los precios de los activos caen, los mismos $120 compran más participaciones. Cuando el mercado sube, las participaciones que ya se tienen valen más. Al promediar el precio de compra a lo largo del tiempo, se elimina la presión de intentar adivinar cuándo es el momento perfecto para entrar al mercado, que es algo que ni los inversores más experimentados del mundo logran hacer de manera consistente. Al cabo del primer trimestre, el portafolio total, sumando el ETF, la cuenta de ahorro, alcanzó los $540. No era una cifra que impresionara a nadie, pero representaba algo mucho más valioso que el número en sí. Representaba el inicio de un hábito, la prueba de que el sistema funcionaba, y la confirmación de que con $900 al mes sí era posible invertir de manera real y consistente. En ese momento ocurrió algo que los libros de finanzas personales describen como el punto de inflexión psicológico. Ver crecer ese portafolio, aunque fuera lentamente, generó una motivación que ningún libro, ningún vídeo y ningún podcast habría podido crear artificialmente. La motivación surgió de los resultados, y los resultados, aunque modestos, fueron suficientes para alimentar el compromiso de seguir. El cuarto mes trajo consigo un desafío que nadie anticipa cuando empieza a invertir,
una emergencia real. El automóvil necesitó una reparación urgente de $400. En el pasado esa situación habría significado recurrir a una tarjeta de crédito, endeudarse a tasas de interés elevadas y pagar esa deuda durante meses. Esta vez fue diferente. El fondo de emergencia absorbió el golpe sin que la estrategia de inversión se viera afectada en lo más mínimo. Ese momento fue uno de los más importantes en todo el proceso. No por el dinero en sí, sino por la demostración práctica de por qué el fondo de emergencia no es un lujo, sino una necesidad. Sin esa reserva, la emergencia habría interrumpido el plan de inversión, habría generado deuda nueva y habría reforzado la creencia de que con ingresos bajos es imposible mantener una estrategia financiera consistente. El quinto y el sexto mes fueron los más tranquilos del proceso. El sistema funcionaba de manera casi automática. Los aportes al ETFI y a la cuenta de ahorro se habían programado para que se transfirieran solos el mismo día en que se recibía el ingreso mensual. Esa automatización es uno de los secretos más subestimados de las finanzas personales. Cuando el ahorro y la inversión ocurren antes de que el dinero esté disponible para gastar, la tentación de usar ese dinero en otra cosa simplemente desaparece. Al cierre del sexto mes, el portafolio combinado había alcanzado los $1.100, con un rendimiento adicional de aproximadamente $40 generados por el crecimiento del ETFI y los intereses de la cuenta de ahorro. Esos $40 no provenían del trabajo ni del esfuerzo personal, sino del dinero trabajando de manera autónoma. Eso es, en su forma más elemental, lo que significa construir patrimonio. Fue también en ese período cuando se comenzó a destinar los $90 mensuales de educación financiera de manera más estratégica. En los primeros meses, esos $90 se habían invertido en libros y cursos básicos de finanzas personales. En el sexto mes, una parte de ese presupuesto se destinó a un curso específico sobre análisis de instrumentos de renta fija disponibles en el mercado latinoamericano. El aprendizaje de ese curso abrió una nueva puerta. Se descubrió la existencia de instrumentos de deuda gubernamental que en varios países latinoamericanos, como los CETES en México, los TES en Colombia o los bonos del Tesoro en Argentina, ofrecen rendimientos relativamente seguros y son accesibles con inversiones mínimas muy bajas, en algunos casos desde el equivalente de $10. Esos instrumentos permitieron diversificar el portafolio sin aumentar significativamente el riesgo. El mes 7 marcó el inicio de la diversificación real. El portafolio, que hasta ese momento consistía únicamente en el ETF del S&P 500 y la cuenta de ahorro de alto rendimiento, incorporó una tercera pata. Instrumentos de renta fija local, que añadieron estabilidad y redujeron la dependencia de las fluctuaciones del mercado bursátil estadounidense. Esa diversificación también sirvió como lección sobre uno de los principios fundamentales de la inversión: no poner todos los huevos en una sola canasta. Un portafolio bien diversificado no es aquel que tiene muchos activos, sino aquel cuyos activos tienen comportamientos diferentes entre sí. Cuando unos caen, los otros suben, o al menos permanecen estables, lo que protege el capital total de volatilidades extremas. El mes 9 fue también el momento en que el mayor error del proceso se hizo evidente, y vale la pena describirlo con detalle porque es un error que cometen la mayoría de los inversores principiantes. Después de ver que el ETF había tenido un excelente rendimiento en los primeros meses, surgió la tentación de mover una parte del capital hacia un instrumento más volátil y potencialmente más rentable: las criptomonedas. La lógica en ese momento parecía sólida. Si con un instrumento conservador se estaba obteniendo un rendimiento razonable, con uno más agresivo, los retornos podrían ser mucho mayores. Esa lógica es la que atrapa a miles de inversores novatos cada año, porque ignora una verdad fundamental: a mayor rendimiento potencial, mayor riesgo de pérdida. Y cuando el capital que se está arriesgando es pequeño y ha costado mucho esfuerzo construir, una pérdida significativa no solo afecta el portafolio, sino también la motivación para continuar. Se destinaron $50 a una plataforma de criptomonedas. 22 días después, esa inversión había perdido el 30% de su valor. Los $50 se habían convertido en 35.
No fue una catástrofe económica, porque el monto era pequeño, pero fue una lección invaluable sobre la importancia de respetar el perfil de riesgo y de no abandonar una estrategia que está funcionando solo porque otra parece más emocionante. Esa experiencia reforzó una convicción que ya se estaba construyendo, pero que aún no era del todo firme. La inversión no es emocionante, o al menos no debería serlo. La inversión exitosa a largo plazo es deliberadamente aburrida, sistemática y predecible. Los momentos de emoción en la inversión casi siempre corresponden a momentos de riesgo desmedido. Y el riesgo desmedido con capital limitado puede ser devastador. El mes 10 trajo una noticia inesperadamente positiva. El lugar de trabajo ofreció un pequeño bono de desempeño equivalente a $120. Para cualquier persona con mentalidad financiera no entrenada, ese bono habría representado una oportunidad de darse un gusto, una cena especial, ropa nueva, un accesorio que se había estado deseando. Para quien ya tenía el sistema en marcha, representó algo completamente distinto. Una oportunidad de acelerar el portafolio. Los $120 del bono se dividieron de la siguiente manera. $90 se destinaron al ETF como un aporte extraordinario, y $30 se usaron para comprar más instrumentos de renta fija local. Esa decisión, aunque pequeña en términos absolutos, tuvo un efecto desproporcionado sobre el ánimo y sobre el crecimiento del portafolio, porque cada aporte extraordinario que se realiza en un activo que genera interés compuesto tiene un impacto que se magnifica con el tiempo. Al final del mes 12, el momento de hacer el balance completo llegó. Los números que aparecieron en la hoja de cálculo no eran los de alguien que se había hecho rico en un año, pero eran los números de alguien que había roto un ciclo de años de no invertir nunca, de ver el dinero pasar sin dejar rastro, y de creer que la construcción de patrimonio era algo reservado para otros. El portafolio total al final de los 12 meses era de $2.241, incluyendo los rendimientos generados. De ese total, 2.160 correspondían a los aportes realizados a lo largo del año, y $81 habían sido generados por el dinero trabajando por sí mismo. Ese número, $81, puede parecer insignificante, pero representa algo de un valor enorme. Representa el comienzo del ingreso pasivo, el dinero que trabaja mientras se duerme, mientras se descansa, mientras se vive. La lección matemática más poderosa que el proceso enseñó tiene que ver con el tiempo y el interés compuesto. Albert Einstein, a quien se le atribuye la frase aunque no hay certeza de su autoría, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Y la razón es simple pero profunda. El interés compuesto es el fenómeno por el cual los rendimientos generados por una inversión se reinvierten automáticamente y comienzan a generar sus propios rendimientos, creando un efecto de bola de nieve que se acelera con el tiempo. Si esos $2.241 continúan creciendo durante 20 años con un rendimiento promedio anual del 8%, que es conservador para un portafolio bien diversificado, sin añadir ni un solo dólar adicional, se convertirán en aproximadamente $10.400. Si se siguen haciendo aportes de $180 mensuales durante esos 20 años, el portafolio podría alcanzar los $107.000. $107.000, construidos desde $900 de ingreso mensual, con disciplina, con un sistema sencillo y con la voluntad de empezar aunque el monto pareciera ridículamente pequeño. Eso no es utopía financiera. Son matemáticas aplicadas al tiempo, y el tiempo es el único recurso que, una vez perdido, no puede recuperarse. El segundo año del proceso trajo consigo cambios importantes que aceleraron el crecimiento del portafolio de maneras que el primer año no habría hecho posible. El conocimiento acumulado durante los 12 meses de educación financiera constante abrió puertas a instrumentos e ideas que antes parecían inalcanzables o incomprensibles. Una de esas ideas fue la del crowdfunding inmobiliario, una modalidad de inversión que permite a personas con poco capital invertir en proyectos inmobiliarios junto con otros inversores, obteniendo una participación proporcional en los rendimientos generados por arriendo o por la valorización del inmueble.
En varios países latinoamericanos existen plataformas que permiten participar en este tipo de inversiones desde montos tan bajos como $50. La incorporación de esa cuarta categoría de activos al portafolio completó una diversificación geográfica y de clase de activo que habría parecido imposible 12 meses antes. El portafolio ahora incluía renta variable internacional a través del ETFI, renta fija local a través de instrumentos gubernamentales, liquidez en la cuenta de ahorro de alto rendimiento y una pequeña exposición al sector inmobiliario a través del crowdfunding. Esa diversificación no fue el resultado de un plan maestro diseñado desde el primer día. Fue el resultado natural de aprender de manera constante y de aplicar ese aprendizaje de forma progresiva, una capa a la vez, sin apresurar el proceso ni tratar de construir todo el edificio de un solo golpe. Un aspecto que el proceso también reveló con claridad fue la importancia de tener metas específicas más allá de la meta genérica de invertir más. Las metas difusas producen acciones difusas. Las metas concretas, con fechas y montos específicos, producen acciones concretas y medibles. En el segundo año se establecieron 3 metas claras. La primera fue llevar el fondo de emergencia de 3 meses a 6 meses de gastos, lo que requería aumentarlo de $1.950 a $3.900. La segunda fue alcanzar un portafolio de inversión de $5.000 antes de cumplir 24 meses desde el inicio del proceso. La tercera fue aumentar los ingresos en al menos $200 adicionales al mes a través de alguna actividad complementaria, para poder incrementar el monto mensual de inversión. Esa tercera meta introdujo un concepto que, combinado con la inversión, tiene el poder de transformar radicalmente la velocidad a la que se construye patrimonio: el aumento de ingresos. El sistema de inversión descrito hasta aquí es poderoso con $900 al mes. Pero se vuelve exponencialmente más poderoso si los ingresos crecen, y el estilo de vida no crece en la misma proporción. Esa estrategia tiene un nombre en el mundo de las finanzas personales. Se llama vivir por debajo de los propios medios, y es la característica más común entre las personas que logran acumular riqueza de manera sostenida a lo largo del tiempo. No significa vivir miserablemente ni renunciar a todo placer. Significa que cada vez que los ingresos aumentan, la primera pregunta no es en qué gastar más, sino cuánto más se puede invertir. En el mes 17 del proceso, se concretó la actividad complementaria de ingresos que se había planificado. Se ofreció un servicio de diseño de contenido digital a pequeñas empresas locales, aprovechando habilidades que ya se poseían, pero que hasta ese momento no se habían monetizado. El primer mes, ese servicio generó $140 adicionales. El segundo mes, 190. Al tercer mes, la cifra se estabilizó en aproximadamente $200 mensuales. Esos $200 adicionales se destinaron en su totalidad a inversión, siguiendo el principio de no tocar el nuevo ingreso para gastos cotidianos. Eso elevó el monto mensual de inversión de $180 a $380, lo que casi duplicó la velocidad a la que el portafolio estaba creciendo. La experiencia completa, desde el primer día en que se tomó la decisión de cambiar la relación con el dinero hasta el momento en que el portafolio superó los $5.000, tomó exactamente 22 meses. 22 meses partiendo de cero, con $900 de ingreso y con todas las limitaciones que eso implica. Lo que ese proceso demostró, más allá de los números, es que la principal barrera para invertir no es económica. Es psicológica. Es la historia que las personas se cuentan a sí mismas sobre por qué no pueden, sobre por qué no es el momento, sobre por qué hay que esperar a que las condiciones sean mejores. Esa historia interna es más costosa que cualquier deuda, porque perpetúa un ciclo que podría romperse desde ahora mismo, con lo que se tiene disponible en este momento. Hay un concepto en psicología llamado el sesgo del punto de partida ideal, que describe la tendencia humana a posponer acciones importantes hasta que las condiciones sean perfectas. Ese sesgo es devastador en el contexto de la inversión, porque las condiciones perfectas nunca llegan. Siempre habrá una razón para esperar, una deuda pendiente, una situación de incertidumbre, un momento de inestabilidad económica, una promesa de que el próximo mes habrá más dinero disponible.
La persona que supera ese sesgo y comienza a invertir hoy, con lo que tiene, en el instrumento más simple y accesible que puede encontrar, siempre superará financieramente a la persona que espera condiciones perfectas, aunque esa segunda persona tenga mayores ingresos. El tiempo en el mercado es más valioso que el momento de entrada al mercado, y cada mes de espera es un mes de interés compuesto que no se recupera jamás. Otro aspecto fundamental que el proceso reveló fue la relación entre el bienestar emocional y las finanzas personales. Durante los primeros meses, la mayor dificultad no fue técnica sino emocional. Fue enfrentar la incomodidad de gastar menos, de ver pasar oportunidades de consumo sin actuar sobre ellas, de sentir que los demás disfrutaban de cosas que uno se estaba negando. Esa incomodidad es real y merece ser reconocida, no minimizada. Vivir con menos de lo que se podría gastar requiere una forma de autocontrol que no es natural para la mayoría de las personas, porque el mundo entero está diseñado para estimular el consumo inmediato. La publicidad, las redes sociales, el entorno social, todo empuja hacia gastar ahora y pensar después. La manera en que esa incomodidad se manejó fue a través de dos estrategias complementarias. La primera fue hacer el proceso lo más automático posible, para minimizar la cantidad de veces en que había que tomar la decisión consciente de no gastar. Cuando el dinero de inversión ya no está disponible en la cuenta corriente, porque se transfirió automáticamente el mismo día de cobro, la tentación de usarlo simplemente desaparece. La segunda estrategia fue cambiar el marco mental con el que se veía la restricción de consumo. En lugar de pensar, no puedo comprar esto, el pensamiento que se cultivó fue, estoy eligiendo no comprar esto porque hay algo más importante que estoy construyendo. Esa diferencia de perspectiva puede parecer pequeña, pero tiene un impacto enorme sobre la experiencia emocional del proceso. El papel de la comunidad también resultó ser más importante de lo esperado. Hablar sobre finanzas personales con otros que están en el mismo proceso, sea en comunidades en línea, en grupos de estudio o simplemente con amigos que comparten el mismo objetivo, genera un efecto de responsabilidad social que refuerza el compromiso individual. Cuando otras personas conocen los objetivos financieros de alguien, existe una motivación adicional para no abandonarlos. Resulta también crucial hablar sobre los meses difíciles, porque este relato quedaría incompleto e irreal si solo se contaran los momentos de progreso. Hubo meses, especialmente el tercero y el octavo, en que la tentación de abandonar el sistema fue genuinamente fuerte. En el tercer mes, una situación familiar inesperada generó presión para destinar el dinero de inversión a otros fines. En el octavo, una racha de semanas emocionalmente difíciles creó el impulso de premiarse con gastos no planificados. En ambos casos, lo que evitó que el sistema se derrumbara fue algo deceptivamente simple: la regla de las 48 horas. Ante cualquier gasto no planificado o decisión de desviar fondos del plan de inversión, se estableció la norma de esperar 48 horas antes de actuar. En la enorme mayoría de los casos, ese periodo de espera fue suficiente para que el impulso emocional se disipara y la racionalidad recuperara el control. Esa regla sencilla evitó, de manera conservadora, al menos 4 decisiones financieras impulsivas durante los primeros 12 meses, cada una de las cuales habría desviado entre $80 y $200 del plan de inversión. En total, esa pequeña norma de comportamiento protegió aproximadamente $500, que terminaron siendo parte del portafolio al final del año. La relación con las deudas también merece un capítulo propio en este relato, porque es uno de los temas que más frecuentemente se usa como excusa para no invertir. Primero pago todas mis deudas y después invierto. Es una frase que parece razonable pero que, en muchos casos, equivale a posponer indefinidamente el inicio de la construcción de patrimonio. La realidad financiera es más matizada que ese planteamiento. No todas las deudas son iguales. Una deuda con una tasa de interés del 20% anual debe ser pagada de manera agresiva antes de invertir, porque ninguna inversión conservadora generará un rendimiento suficiente para compensar ese costo. Pero una deuda hipotecaria con una tasa del 5% anual no tiene el mismo nivel de urgencia y puede coexistir con una estrategia de inversión activa.
La regla general que se aplicó en este caso fue la siguiente. Cualquier deuda con una tasa de interés superior al 10% anual se pagaba de manera acelerada antes de destinar fondos a inversión. Cualquier deuda con una tasa inferior al 10% se pagaba según el plan mínimo establecido, y el excedente se destinaba a inversión. Esa lógica reconoce que el tiempo en el mercado tiene un valor que no puede ignorarse, incluso cuando se está pagando deuda de bajo costo. En este caso específico, las deudas existentes al inicio del proceso consistían en una deuda de tarjeta de crédito de $370 con una tasa de interés del 19% anual y un préstamo educativo de $2.100 con una tasa del 6% anual. La tarjeta de crédito se pagó de manera acelerada en los primeros 3 meses usando el método bola de nieve. El préstamo educativo se continuó pagando según el plan original mientras la inversión arrancaba de manera simultánea. Al liberar el pago de la tarjeta de crédito en el mes 3, se liberaron también los $120 mensuales que se destinaban a ese pago, que se redistribuyeron entre el fondo de emergencia y el bloque de inversión, acelerando ambos objetivos de manera simultánea. Esa fue otra de las lecciones más valiosas del proceso. Pagar deudas de alto costo no solo reduce el pasivo, sino que libera flujo de caja que puede potenciar la estrategia de inversión. Hay un último elemento del proceso que merece destacarse con especial énfasis, y es el rol de la paciencia como variable financiera. La cultura contemporánea valora la velocidad, la inmediatez y los resultados rápidos. Las redes sociales están llenas de historias de personas que se hicieron ricas en meses, de inversiones que se multiplicaron en días, de fórmulas secretas que supuestamente aceleran el proceso de construir riqueza. Esas historias son, en su gran mayoría, excepciones estadísticas, no estrategias replicables. Y la obsesión con esos casos atípicos lleva a muchas personas a abandonar estrategias sólidas y probadas en búsqueda de atajos que rara vez existen. La paciencia, en el contexto de la inversión, no es una virtud pasiva. Es una estrategia activa que maximiza el efecto del interés compuesto y que protege el capital de decisiones impulsivas tomadas en momentos de euforia o de pánico. Quien desarrolla la capacidad de ver su portafolio caer un 15% en un mes de turbulencia bursátil y decidir no vender sino mantener la posición, habrá entendido algo que la mayoría de los inversores nunca aprenden: que las pérdidas en papel no son pérdidas reales, y que los mercados, históricamente, siempre se han recuperado. La única manera de convertir una caída temporal en una pérdida permanente es vender en el momento equivocado. Esta historia, la de alguien que ganaba $900 al mes y aún así construyó un portafolio de inversión real en menos de 2 años, no es un cuento de hadas financiero. Es un manual de posibilidades. Es la demostración práctica de que los únicos requisitos para comenzar a invertir son una decisión firme, un sistema simple y la disposición de mantener ese sistema en marcha, aunque los resultados iniciales parezcan modestos. Cada persona que lee esto tiene una situación diferente, unos ingresos diferentes, unas deudas diferentes y unos objetivos diferentes. Pero si hay algo que la historia aquí contada demuestra con claridad, es que la cantidad de dinero que se gana no determina la posibilidad de invertir. Lo que determina esa posibilidad es la decisión de hacerlo, tomada hoy, con lo que se tiene disponible ahora mismo. El dinero que no se invierte hoy no se queda quieto. Se deprecia. La inflación erosiona silenciosamente el poder adquisitivo de cada peso o cada dólar que permanece ocioso en una cuenta corriente, o peor aún, gasta en consumo que no genera retorno. No invertir tampoco es una posición neutral. Es una decisión activa de perder dinero de manera gradual y silenciosa. La alternativa es simple, aunque no siempre fácil. Tomar el control de las finanzas personales, construir un sistema adaptado a la propia realidad, empezar con el instrumento más accesible disponible y mantener el rumbo con constancia. Ese proceso, repetido mes tras mes y año tras año, es lo que separa a quienes construyen patrimonio de quienes solo trabajan para pagar cuentas. La pregunta que queda al final no es si es posible invertir con $900 al mes. La historia ya ha demostrado que sí lo es.
La pregunta que cada persona debe hacerse es cuánto tiempo más está dispuesta a esperar antes de empezar a construir su propio futuro financiero. ¿Y qué historia interna está usando como excusa para seguir posponiendo una decisión que puede tomar ahora mismo, con lo que tiene, en el lugar en que está? Porque si alguien pudo hacerlo con $900 al mes, la única pregunta válida que resta es, ¿quién dice que tú no puedes?